Bien, en el día de hoy vamos a estar trabajando con un sistema de visualización de tipo de cambio por cada una de las compañías. Si nosotros nos pasamos a México, en este caso, que es el peso mexicano, pues veremos el tipo de cambio del día eh, más visualmente y además de eso, pues desde cualquier sitio, ¿no? Nos vamos a cualquiera y permanece nuestro cambio. ¿Ok? Vamos a dirigirnos a venta y si cambiamos por acá a España, pues vemos efectivamente el cambio del euro al dólar. Además de eso, esto también es un drop down, el cual podemos irnos directamente a configurar la moneda. Bien, en este caso tenemos marcadas las dos empresas, pero pudiéramos perfectamente marcar una sola y aquí veríamos, eh, vamos a refrescar, aquí veríamos efectivamente las dos monedas. Bien, bien, vamos a comenzar creando nuestro addon. Para ello utilizamos nuestra extensión Audio Shortcut. Recuérdense que es esta extensión a la que hacemos alusión. Se encuentra en el Marketplace. La buscamos como Audio Shortcut y sería esta extensión. Bien, ok, continuamos, agregamos un nuevo addon, el cual le vamos a llamar O Currency Strike. Bien, va a ser versión 18 y vamos a incluir asset. Bien, vamos a hacer varias configuraciones. Bien, voy a ponerle Other, categoría Other. Hagámoslo bien. Sería por acá. No sería así. Sería. De hecho, vamos a ponerle el mismo nombre. Bien. Bien. Ok. Vale. Ahora, dentro dentro de nuestro módulo, pues de hecho ya vamos a darle instalar al módulo. Okay. Vamos a instalar. Bien, ya tenemos instalado, pero no tiene nada del módulo. Ahora, quería aprovechar para explicar un poco el contexto. Bueno, tenemos dos compañías. Tenemos Odubrain España y Odubrain México. Cada una con su moneda correspondiente. En el caso de España tenemos el euro y en el caso de México tenemos el peso mexicano. Ahora bien, si nos vamos a ajustes, en cada una de las compañías se ha configurado una segunda moneda, que en este caso es el dólar. Y en el caso de México también, ¿vale? Por lo cual, en España tenemos un rate, o tenemos un tipo de cambio, ¿ok? Y en el caso de México, pues tenemos otro tipo de cambio. ¿Ven? Ahora queremos que posicionar justo después de las compañías y antes de este menú, pues un pequeño aviso que nos indique, que nos esté indicando continuamente
el tipo de cambio para el día correspondiente, ¿ok? En cada una de las compañías. De manera que cuando yo cambie, pues me tenga el tipo de cambio. ¿Cómo lo hacemos? Ok, vámonos a facturación y al código. Ya esto lo podemos bajar. Bien. Ahora acá vamos a crear un archivo de JavaScript, en este caso un componente, y vamos a utilizar el common. Bien. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar currency rate. ¿Ok? Así le vamos a llamar, currency rate. Bien. Entonces, dentro de este currency, ya nosotros, gracias a la extensión de Odoo Shortcut, nosotros no tenemos que importar nada de esto. Eso ya lo importó la extensión por nosotros. ¿Ok? Vale. En este currency rate, aquí vamos a decirle que vamos a llamar al super setup y le vamos a pasar los argumentos. Ok, ya Copilot me está indicando. Esto no lo vamos a ocupar, y sí que vamos a ocupar component, pero vamos a limpiar esto un poco. Bien. Ok, vamos a trabajar esto, vamos a hacerlo bien. Currency rate. Esto no lo vamos a exportar porque vamos a exportar con un objeto. Bien, la plantilla, pues esto nos sobra, y esto, el nombre que le vamos a dar, pues es el mismo nombre de la clase. Puede ser diferente, pero yo prefiero darle el mismo nombre de la clase por un tema de claridad. Bien, entonces vamos a setear el currency, el template, ok. Este nombre sí tiene que coincidir con el name que le demos acá, ok. Si aquí se llama name, aquí tiene que ser name también, ok. Bueno, vale, que nos quede pendiente. Bien, entonces ahora vamos a utilizar el registro, ok. Para ello importamos el registro, pero de acá no, lo utilizamos de web core registry. Ok, y el registry pues lo utilizamos por acá, vale. Vale, bien. Ok, perfecto. Y lo que vamos a hacer es hacer el registro. Registre, ok, ya nos está sugiriendo que registremos así, pero acá en este caso vamos a utilizar un objeto, que es el que sí que vamos a exportar. Exportamos un objeto. Este objeto va a tener efectivamente, vamos a decirle que va a exportar el componente. Este es el que vamos a tener acá, vale. Esto, bueno, esto no es así, y ahora sí es el objeto, vale. Le decimos que la secuencia 1 para que lo coloque justo acá, ok, para que sea la secuencia número 1, ya que este es el 1 por defecto y este es y así sucesivamente, ok. Entonces vamos a decirle que este va a ser el 1 por defecto, ok. Teniendo en cuenta, ya nosotros, pero a ver, preparamos esto, perfecto. Ahora nosotros vamos a trabajar también con drop down. Esto es un drop down, y lo que vamos a hacer es trabajar con drop down. Para ello
si trabajamos con drop down, pues tenemos que indicarle que vamos a trabajar con, efectivamente, con drop down y drop down item. ¿Ok? Para eso también tenemos que importarlo por acá. Nos vamos a traer, de hecho lo vamos a copiar por acá, las importaciones. Bien. Ok. Y adicionalmente a eso, pues vamos a trabajarnos también, o sea, vamos a importar tanto el servicio o tanto los servicios como la sesión, y ya vamos a ver por qué necesitamos la session. ¿Okay? Bien, por ahora vamos a importar el hook use service de acá de util hook y session de web session. ¿Ok? Entonces por acá vamos a hacer algo. Bien, vamos a importar, además de la session, vamos a importar el use state, ya que lo vamos a trabajar, y vamos a traernos el on will start para cuando se monte el componente. ¿Ok? En nuestro canal tenemos varias clases acerca del uso de useState y el ciclo de vida con onWillStart. ¿Ok? Es una parte esencial del ciclo de vida. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es traernos el ORM, ¿ok? El servicio de ORM, Use Service, y también nos vamos a traer el Use Service Action, ya que vamos a, aparte de hacer un drop down, pues vamos a querer irnos hacia las monedas, en este caso específicamente en la moneda de cada una en el rate de cada una de las compañías, específicamente en el dólar. ¿Ok? Para ello, y para eso hemos importado el drop down y el drop down item, ya que esto lo vamos a convertir, este icono que vamos a colocar acá, lo vamos a convertir en un drop down y vamos a tener un item, ya que esto es un drop down item. ¿Ok? Vale. Entendido esto, pues nos traemos tanto el servicio de ORM como el servicio de Action. ¿Ok? Y también vamos a decirle en el useState, nos vamos a generar un objeto rate USD, ¿ok? Que va a ser un objeto a su vez donde lo vamos a traer el rate, que por defecto le vamos a dar el 0, en este caso si no encontró 1 para la fecha, pues que le ponga 0, su símbolo, ya que vamos a por defecto que lo ponga en blanco, y además de eso queremos traernos la moneda. En este caso nosotros vamos a hacer una, de hecho, currency ID. En este caso nosotros vamos a llamar una función de Python, el cual nos va a traer todos estos datos, o sea que ya vamos a tener los datos preparados para ello. Y antes de continuar, pues lo que vamos a hacer es decirles el estado está preparado. Bien, ahora utilizamos el onWillStart. El método es asincrónico, siempre va a ser asincrónico. Ok, aquí falta, vale, sí, pero no. El rate, esto no es así. Vale, session, ok, vamos a poner el session company, y ahora y ya vemos qué es lo que hacemos. O sea, le estamos indicando que de la sesión solo envíe la compañía al método de manera tal de que se configure por dentro. ¿Ok?
Vale, no voy a utilizar sí voy a hacer una llamada, voy a utilizar el servicio de URM, que es, y de hecho, esto es rate USD, ok, el servicio, ok, perfecto, de REST Currency, quiero que me traiga un método llamado exchange, que no está creado, lo vamos a crear ahora mismo, exchange USD. Este método no está creado, pero lo vamos a crear, vale, y que además de eso le ponga la compañía, ok, esto no va así, y bien, ahora quiero que sete efectivamente el estado que está acá, que es un objeto, ¿vale? Quiero que lo que venga, lo que provenga de rate USD, que va a ser un objeto a su vez con estos valores, pues se lo paso al state y ya lo tendría en el estado, ¿ok? Para ello vamos a crear el método. Para ello nos vamos a nuestro addon y creamos ese método heredado gracias a nuestro Odoo Shortcut. Sí, Odoo 18, y el model es REST Currency. Gracias a Odoo Shortcut, pues no tenemos que hacer ninguna importación, ya que por nosotros importó esto y además de eso importó también model, ¿ok? Esto lo hace de manera automática Odoo Shortcut, así que te invito a que lo uses en tu día a día. Esto nos sobra, esto también. Sí, por supuesto, esto también, no vamos a emplear nada de esto. Lo que sí que queremos hacer es pues traernos de datetime, solo date, ok, solo el date, vale, que vamos a estar empleando. Ahora, la función es esta, ok, y ¿qué vamos a hacer? Bien, el currency USD, le vamos a decir que el currency USD va a ser el serve, búscame la moneda, base, ok, y ahora le decimos tráenos la compañía, company, configura la compañía del entorno, ya que se lo hemos pasado por la sesión, tráenos la compañía y ok, ahora el rate va a ser igual a lo que tengo la compañía, trae el currency y utiliza la función convert, ok. La función convert, vamos a pasarle 4 parámetros fundamentales. El primer parámetro es la cantidad que vamos a convertir, en este caso va a ser 1.0, que es o sea, lo que quiero decir es que me devuelva el cambio en el caso del euro, o sea, a un euro, o en el caso de la compañía mexicano, el peso mexicano, ¿ok? El currency, o sea, el segundo parámetro es el tu currency, o hacia qué moneda voy a llevarlo, en este caso es currency USD, y para que se vea más claro, voy a ponerlo de esta forma, ¿ok? From currency, perdón, amount, ajá, y por acá es tu currency hacia dónde voy, ok, el company, en este caso el company, y el date to date, ok, ahí ya ha quedado. Ahora, ¿qué voy a retornar? Pues voy a retornar un objeto ya en el cual voy a devolver el rate, en este caso, sí, voy a devolver el rate, voy a devolver el symbol,
de ese rate, ¿vale? Y también voy a devolver el currency ID, o sea, el ID de la moneda, ya que esto lo vamos a emplear para setear cuando le demos clic al botón que nos lleva a la moneda, ¿ok? Vale, esto es lo que devuelve. Bien, el exchange rate. Volvemos, esto lo podemos colocar para acá y esto. Bien, ahora bien, ya tenemos nuestro método implementado. Esto nos va a devolver en el rate USD. Vamos a tener efectivamente estos tres elementos, ok, y pues ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues darle sentido a la plantilla, ok. Vale, en la plantilla lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar con el drop down, ok. Bueno, por ahora vamos a dejarlo ahí, pero no vamos a ocupar ninguna de las props del drop down, ok, ya que lo vamos a hacer por botón. Dentro aquí utilizamos un botón. Ese botón vale, ese botón lo que va a tener va a ser, ok, es el tipo. Bueno, no vamos a ocupar nada de estos, nada de esto vamos a ocuparlo. ¿Y qué le decimos? Dentro de ese botón vamos a setear un y no vamos a trabajar con money, vamos a trabajar con exchange. También tenemos una función por acá de el Odoo Shortcut, en el cual ustedes pueden buscar aquí la iconografía. Eso es dándole aquí al botón de Odoo Shortcut del Odoo Explorer y ocupando este icono del Custom Add-on, ¿ok? Este icono que nos va a devolver todos la iconografía que utiliza Odoo, ¿vale? Yo lo voy a trabajar con Exchange. Este es el que vamos a hacer. Esto ya lo podemos cerrar y lo que vamos a hacer es pegarlo, ¿ok? Esto nos sobró. Y también vamos a decirle que pues que va a ser, ok, va a ser ahí large y va a tener un rol de image, tener un rol de image. Sí, pero faltó algo, ok, va a tener un rol de image y el área label para identificarlo va a ser currency USD. Bien, ok. También vamos a agregar un span, o sea, efectivamente un span, pero esta vez el span va a tener como clase, de hecho, un span. El span va a tener la clase de CSS badge para que se vea bonito en forma de badge, como su nombre lo dice. Rounded fill, rounded fill, ok. Y dentro, pues esto no va aquí, esto no va acá. Aquí Copilot me está tocando la moral, vale. Span, y dentro del span pues sí que tenemos este escape, ok. Pero aquí vamos a agregarle un método rate USD que no hemos creado, que lo vamos a crear, que es el que nos va a traer realmente de hecho USD, el rate USD, que es el que nos va a traer la cantidad, ok. ¿Cómo lo hacemos?
ya lo tenemos en el estado. Bien, nosotros lo tenemos en el estado. En el state tenemos el rate USD, ¿vale? En el estado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fuera del setup, pues vamos a obtener un nuevo método, rate, donde único va a devolver, que lo que único va a hacer es, pues devolvernos, esto no. Primero que todo hay que desestructurar el rate y el símbolo, ok, de el rate USD. Bien, perfecto. O sea, del estado solo queremos estos dos elementos. Bien, el rate y el símbolo. Y ahora nosotros vamos a devolverle, bien, el rate a dos lugares. Pudiéramos hacerlo, pero como ya proviene del método bien seteado por acá, pues ya estaría todo, ¿no? Vamos a asegurarnos que sea de dos lugares. Bien, lo podemos dejar así. Ahora, este rate, este get rate USD ya tiene el valor formateado, por así decirlo, de tanto el símbolo de la moneda como la moneda, el cambio de moneda. Bien, y esto es lo que tenemos que ponerle por acá. Bien, ok, bien. Entonces, en el drop down, primero, antes del drop down, debemos de setearle un slot. Un slot que tiene pues el substrate, ¿no? Que el slot sería tset, todo esto no me lo estoy inventando, esto está en el código fuente. Recuérdense que el mayor maestro y el mejor consejo que le puedo dar es hacer la ingeniería inversa al código fuente de Odoo. Y todo esto está en el código fuente de Odoo. ¿Ok? Bien. Dentro de este content, pues sí que vamos a trabajar el drop down. Y vamos a hacer algunas modificaciones a ese drop down. Empezando por el div class, esto no necesita class. Esto sí, lo que sí necesita es el evento, un clic. Ahora lo vamos a llenar, el evento un clic, y por acá solo vamos a tener, de hecho esto está mal, o esto no va, dentro de ese div solo vamos a ponerle moneda USD, ¿vale? Que es el mensaje que nos va a agregar a la hora de pues darle clic al drop down item. Ahora, la función, vamos a crear una nueva función, el cual lo vamos a llamar Open Currency Rates. ¿Ok? Ese Open Currency Rate no lo hemos creado, la vamos a crear ahora. Ese Open, ok, bien. Entonces, acá, para ello importamos el Action, el servicio de Action, y ya nos está sugiriendo acá, aquí no va a ser Target, va a ser New, porque queremos que nos los levante como si fuera un wizard. ¿Ok? No vamos a ocupar la vista list, lo dejamos así, y por acá el res model no es rate, es currency, el tipo perfecto, el name, que le vamos a decir el name currency rates, ok, currency, de hecho currency, no, vamos a ponerle moneda USD. Ok, moneda USD. Ok, el view mode va a ser form, perfecto. Y el res, esto ya es importante, ya esto sí lo vamos a tener en cuenta, que ya esto sí es importante, es el res ID, que refiere al currency concreto,
que para eso nos hemos traído desde la función de el currency este currency de USD, se lo hemos pasado acá y está guardado acá en la moneda, en el estado. Por lo tanto, si está guardado en el estado, lo vamos a desestructurar, solo eso. Y este currency ID pues es el que hay que pasarle acá, acá en el action. Bien, ok, ahora vamos a probar a ver qué tenemos. A ver, vamos a irnos a nuestro auto argument configuration y tenemos que darle el nombre al módulo para que lo actualice. Bien, ahora reiniciamos y si todo ha ido bien, vale, vamos a reiniciar. Tenemos un error, veamos qué pasa. Ok, es que no cerramos el drop down. Bien, el drop down no lo cerramos. Bien, bueno saberlo, drop down no lo cerramos. Ahora sí. Vale, ok, vamos a refrescar y efectivamente ya volvió. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Cosas nuevas. Si ven acá, ya tienen el botón del currency rate. Si nos vamos a moneda y el dólar, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente está a 1.16. Si por acá estamos a día 6, si lo cambiamos a 15 y también lo cambiamos por acá a 15, bueno, perfecto. Si lo guardamos y refrescamos, pues efectivamente nos cambió el rate, ¿ok? Ahora, adicionalmente a eso, pues nos vamos a facturación otra vez y tenemos, como es un drop down, esto es un drop down item. Si no, vamos a verlo en las opciones de menú. En el caso de O, nos vamos por acá y efectivamente esto es un drop down. Si lo ven bien, esto es un drop down que nos va a llevar efectivamente a la moneda concreta en USD, sin tener que darle la opción de irnos al módulo de facturación o de contabilidad en el caso de que tenga el Enterprise, irnos a moneda, escoger la moneda. Ya desde aquí mismo pues escogemos la moneda concreta. Y también se puede trabajar con la otra compañía de igual forma. O sea, aquí tenemos lo que vale un euro, o sea, el cambio de un euro a un dólar, que es a 1.15. Pero si nos vamos a México, pues este es el equivalente a lo que vale en dólares, a lo que vale un peso mexicano, al 0,05. Bien, pues bien, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y le des like al video. Gracias por todo y nos vemos.